¿Cuántos les gustan ver películas o ver series? A todos, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Detrás de esas series, esas películas que vemos, hay un cuate que se llama el escritor, ¿no? Hay alguien que es el guionista, el escritor, aquel que escribió la historia, que ha desarrollado los personajes, las escenas, que ha desarrollado todo lo que tenga que ver con la historia misma. Alguien que conoce todos los momentos y los personajes y demás. Ahora tú y yo vemos estas películas o estas series y a veces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Luego dan giros que dices, ah, caray, esa no me la esperaba. El malo ya no era el malo, ¿no? O quien creías ya no era y ahora ya fue este y dices, ah, caray, ¿cómo va a terminar? Y a veces no sabemos cómo van a terminar las cosas, pero el escritor sí sabe cómo va a terminar las cosas. Él sí sabe cómo va a terminar la historia, porque él la escribió. ¿Sí estás conmigo? Y ¿sabes algo? Dios ha escrito nuestra historia. Dios escribió tu historia, Dios escribió mi historia, y Él sabe en qué lugar de nuestra historia estamos. Él conoce todo acerca de nuestra historia, lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, lo que habremos de pasar, aun cuando en medio de la película, ¿no?, de nuestra vida no sabemos qué está pasando, o digamos, ah, esa sí no me la esperaba, ¿no? Ah, caray, ¿qué pasó? Dios conoce nuestra historia, Él ha escrito nuestra historia, cada capítulo, cada escena, cada lágrima, cada risa, todo Él sabe, y Él conoce también cómo todo esto en su conjunto trabaja para nuestro bien. ¿Crees esto? Aun cuando no podamos verlo, Dios está trabajando en ti. ¿Sí crees esto? A lo mejor de incógnito, que no lo percibes, pero Dios está trabajando. ¿Crees esto de veras? Puedes voltear con el que está a un lado y decirle, Dios está trabajando en ti. Saben, el día de hoy comenzamos una serie nueva que hemos titulado Incógnito. Hemos titulado Incógnito, Dios trabajando en silencio. Y en esta serie vamos a estar estudiando el libro de Ruth. Una historia de gracia, de redención y de fidelidad. Sí, y una historia en la que vamos a ver que el protagonista no es Ruth, ni tampoco, si conoces la historia, tampoco es la suegra, tampoco es el amado, ¿no?, el boss, tampoco es el galán. El protagonista en la historia de Ruth es Dios mismo. Él es el protagonista. Pero vamos a ver cómo en esta historia, y aún siendo Dios el protagonista, Dios permanece como atrás del escenario. Dios está trabajando en incógnito, llevando toda la historia a su propósito y a su voluntad. ¿Estás conmigo aquí? Así que acompáñame a orar, por favor. Padre, muchas gracias por este día y gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias que podemos iniciar el día de hoy un nuevo estudio, acercarnos, Dios, a tratar de aprender de lo que está ahí en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos revele, nos confronte, Señor. Padre, háblanos el día de hoy. Es nuestro deseo escucharte, es nuestro deseo que tú siembres algo nuevo en nuestra vida. Señor, ayúdanos en este tiempo. Ponemos cada palabra y cada punto de este mensaje en tus manos, Señor, y que sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mira, el libro de Ruth. El libro de Ruth es considerado como una joyita literaria, ¿no? Básicamente es considerado como una obra maestra literaria. Por la manera que está escrito, el libro de Ruth es algo muy increíble, ¿no? Muy bueno. El libro de Ruth tiene muchos contrastes y muchos paralelismos. La manera como inicia, la manera como acaba y la manera como sigue progresando, como con el final también como va, ¿sí? Hay muchas cosas que van ahí, o sea, no pudo haber sido escrito si Dios no hubiera estado de por medio, si el Espíritu Santo no hubiera inspirado eso. La verdad es que es una joya literaria y además también tiene muchas ironías, tiene muchos aspectos que dices, pues cómo, y es
es una muy buena historia. Tiene una trama increíble, un desarrollo intrigante, pero también tiene un final feliz. ¿A cuántos nos gustan las historias con finales felices? ¿Sí o no? ¿No? De esas de amor, ¿no? Que luego ya dices, y vivieron felices para siempre. ¿Todavía hay historias así o ya no? ¿Sí? La de la Cenicienta. ¿Cuántos vieron Diario de una Pasión? ¿Cuántos lloraron con Diario de una Pasión? ¿No? Así, ¿no? La cosa es que vemos esa película, ¿no? Y yo recuerdo que decías, ay, qué bello, ¿no? Se mueren de viejitos, abrazados, qué bello, y todo el amor que tuvieron. Y bueno, la historia de Ruth es una historia que dices, qué bella historia. Qué bello, ¿no? Qué bonito. Pero lo más increíble de la historia de Ruth no es su historia de amor. Lo más increíble de la historia de Ruth es ver cómo Dios estaba trabajando en silencio, cómo Dios estaba llevando los hilos de su providencia, de su soberanía, cómo Él había entretejido la historia para que todo fuera resultando según el designio de su voluntad y para su propósito, el propósito que Él había establecido. No para Ruth, sino para toda su nación y al final todo el pueblo de Dios, incluyéndote a ti y a mí. ¿Sí estás aquí? Ahora, ¿quién escribió el libro de Ruth? Pues no sabemos, algunos creen que fue Samuel, pero realmente no se sabe. ¿Cuándo se escribió? Se cree que se escribió durante el reinado del rey David. Sin embargo, la historia de Ruth sucede muchos años antes de que David existiera, pero se cree que se escribió en ese tiempo, mientras David era rey. ¿Cuándo sucede la historia de Ruth? Bueno, eso sí sabemos y vamos a comenzar a leer. Vamos a leer todo el capítulo, voy a ir como haciendo algunos puntos de lo que vayamos leyendo y al final quiero darte 3 puntos y animarte en 3 puntos que creo que podemos aprender de este primer capítulo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Versículo número 1 dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. La historia de Ruth se desarrolla históricamente en el tiempo de los jueces, ¿sí? Si tú tienes algo de tiempo aquí en Central Gracia, recordarás que precisamente hace un año estábamos estudiando el libro de Jueces. Si tú no estabas en Central Gracia hace un año y quieres escuchar eso, está todo en YouTube, puedes escuchar ahí toda la serie de Jueces. Y si no la has escuchado, si no sabes qué es el temporada de Jueces o algo así, déjame te cuento este asunto, ¿no? El periodo de los jueces básicamente viene, tengo tu atención, ¿sí? El periodo de los jueces, ahí estábamos, el periodo de los jueces. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pasan por el desierto, pasan todo ese proceso, llegan a la tierra prometida y Dios les dice, aquí está toda la tierra y los separa en tribus y les dice, ahora ustedes tienen que ir y conquistar la tierra. Saquen a los paganos, a los cananeos, a los que viven ahí, sáquenlos, no se relacionen con ellos, saquen. Entonces ellos fracasan, todo Israel fracasa en esta tarea, empiezan a relacionarse con ellos y el Estado, la nación de Israel cae en idolatría, cae en desobediencia, este periodo de los jueces más o menos como de 400 años y es creo, a mi parecer, el periodo más oscuro y más violento, más difícil que el pueblo de Israel vivió como pueblo, ¿sí? Entonces ahí en ese periodo a nivel nacional, esto es lo que estaba pasando en la historia de Ruth. Había una anarquía social, una anarquía espiritual, nadie gobernaba en los tiempos de los jueces, de hecho el libro de Jueces dice esto, ¿sí? Cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, no había Dios que no había rey que los gobernara, ni siquiera Dios los gobernaba como pueblo. Y ahí estaba, a nivel general, eso era. Pero Dios, o más bien el libro de Ruth, a nivel social estaba pasando esto, pero Dios enfoca como con una lupa en una familia, en una pequeña familia de Belén. Y ahí surge esta historia de Ruth. ¿Sí estás conmigo? Y dice que había una hambruna en Israel como nación. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que cuando había hambre en el país, que Dios determinaba que pasaran por hambre como nación, era una de dos, o quería Dios que se fueran de ahí, o sea, les cerraba la llave, les quitaba el pan y les decía, muévanse, no, váyanse de aquí, o era como un asunto de juicio y de castigo por la desobediencia de ellos, para llamar su atención, para decirles, hey, aquí estoy. Entendiendo que estaban en el periodo de los jueces, podemos pensar que esta hambruna sucede pues por la desobediencia y la idolatría que había alrededor.
Entonces sucede esta hambruna, hay esta escasez. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Ahí hay nombres, apúntenlos por si van a tener hijos pronto, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Era tan grave la hambruna que Elimelec agarra a su familia, agarra sus cosas, agarra a sus hijos y se van a Moab. La cosa es que Moab no era un pueblo parte de la tierra prometida, no era un pueblo un pueblillo dentro de la nación, del territorio de Israel. Moab era un pueblo que estaba fuera de la tierra de Israel y además pues, era un pueblo pagano, era un pueblo que tenía sus dioses, que adoraban su Dios, que se le atribuyen sacrificios humanos y un montón de cosas ahí a los moabitas, pero además de ser paganos, Dios explícitamente le había dicho a su pueblo que ellos no debían de relacionarse con los moabitas. Dios les había dicho que ellos no debían de buscar la paz, ni la bendición, ni el bienestar de los moabitas, nunca. Y que ningún moabita podía entrar a la asamblea de Dios, a la casa de Dios. Dios les había dicho eso a su pueblo. ¿Por qué? Bueno, esto lo leemos en Deuteronomio 23. Porque cuando salen de Egipto y empiezan a llegar a esa parte del mundo, por así decirlo, de la tierra, los moabitas les negaron el agua y el pan y otras cosas que sucedieron. Pero el Señor dice, como les negaron esto, entonces no se relacionen con ellos, ¿no? Y quedan ahí como vetados, por así decirlo. Ahora, de las ironías que te decía, vamos a ver varias. Fíjate, Belén significa en hebreo casa de pan. Casa de pan. Pero en la casa de pan no había ¿qué? No había pan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Elimelec toma a su familia y se va a buscar pan, se va a Moab, ¿sí? Salen de la tierra prometida, del lugar donde Dios había establecido que ellos debían de estar ahí. El lugar donde, la tierra que Dios les había entregado, la tierra donde Dios se manifestaba, donde Dios los bendecía, agarran sus cosas y deciden salir de ahí para buscar pan en una nación pagana que desagradaba a Dios, porque cuando ellos salieron de Egipto mucho tiempo antes, ¿sí? Les habían negado el pan y el agua. ¿Sí estás conmigo? O sea, no hay pan aquí, pero van a buscar pan acá, pero tampoco los querían porque ellos les habían negado el pan, pero ahí van. Por otro lado, Elimelec significa mi Dios es rey, mi Dios es rey. Pero curiosamente Elimelec no espera en este periodo, en este proceso difícil de hambruna, no espera a que su rey provea para él, no espera que su rey supla sus necesidades y las de su familia, sino que agarra todas sus cosas y se va a Moab. Y otra ironía más, la palabra residir que está ahí, la palabra residir que está ahí en hebreo significa visitar temporalmente. O sea, la idea de Elimelec era, vamos por un tiempo, pero nos regresamos. O sea, no era quedarse, vamos, pero nos regresamos. Sin embargo, terminan quedándose ahí. Otra más, Elimelec sale de Belén buscando pan para evitar, por la hambruna, evitar que su familia se muriera de hambre, pero él va a Moab y encuentra su propia muerte y deja viuda a su esposa. Ahora, si prestas atención, el autor de Ruth no ejerce ningún juicio moral, no dice nada acerca de la decisión de Elimelec, no dice nada si estuvo bien, si estuvo mal, si Dios los castigó por eso o no los castigó por eso. El autor no dice nada de esto, pero a la luz de la escritura hoy que podemos ver el panorama completo, sí podemos decir que al menos esta decisión de Elimelec fue un acto de desconfianza en Dios, de desesperación por una necesidad urgente y ciertamente descuidaron la ley de Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Y no llegamos a ser así también nosotros? Piénsalo. Necesidades urgentes,
nos llevan a tomar decisiones desesperadas que van en contra de la voluntad de Dios y que terminan solo mostrando nuestra desconfianza en Él. ¿Sí estás conmigo? Versículo 4 dice, ellos, los hijos, ¿no? Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Pues otra decisión ahí medio cuestionable, ¿no? Ahora, algo interesante es que Noemí, siendo la hebrea, ¿no? La israelita, no vemos que Noemí aplique la vieja confiable de las suegras, de cielito, ¿no? Mi tesoro, no te cases con esa mujer, no es buena para ti. ¿Alguien le dijo eso a su mamá antes de casarse? No se casen, ahí no es, ¿no? A mí no. Pero le dicen, pero no dicen nada, ¿te das cuenta? Solo se casan y ahí se quedan. Y vivieron allí unos 10 años, dice ahí. No se sabe si fueron 10 años desde que llegaron a Moab o 10 años a partir de que se casan. Pero el punto es que ya hicieron su vida ahí. ¿Estás aquí? Hacen su vida ahí. La visita temporal, pues no fue temporal y ahí se quedaron. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué quiere decir esto? Privada en el sentido de que ya no estaban, pues sí, pero también esto es más, creo que hay más profundidad que eso nada más. En aquel tiempo, ser viuda y no tener hijos, para una mujer casi era como el estatus, el nivel más bajo y más humillante que podía tener una mujer en aquel tiempo. Viuda y sin hijos, era como lo peor, o sea, después de eso creo que no había nada peor, al menos que fuera ciega, ¿no? También, o que no tuviera un abrazo o algo así, a lo mejor eso agregaría gravedad, pero ya era muy malo eso, ¿no? Era un estatus muy malo, no tenía protección, no tenía quien la sustentara, estaba totalmente desamparada, destinada a vivir de las limosnas de los demás. O sea, ella estaba destinada a ser pobre, ¿no? Porque ya no tenía ni hijos ni esposo. Sin marido, sin hijos, sin nietos, su familia se había acabado, una tierra lejana, sin familia en esa tierra. ¿Estás de acuerdo que Noemí estaba en un desastre? Está en un completo desastre, ¿no? Y puse en mis notas, entre paréntesis, meme 2024. Es que hace un par de semanas vi un meme que decía, no, a ver, lo puse por algo, ¿no? Pero decía, era un meme que decía, 2024, sorpréndeme, ¿no? Y abajo decía, 8 meses después, vaya qué paliza, ¿no? O sea, esa fue la sorpresa, vaya qué paliza. Y yo me imagino esto, ¿no? De Moab, sorpréndeme, 10 años después, vaya qué paliza, ¿no? Y versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. O sea, estando en Moab, ella escucha que en la casa de pan ya hay pan, que el Señor ha traído nuevamente, ha visitado nuevamente y les ha traído alimento a su pueblo, ¿sí? Entonces se levanta con sus nueras y se van para regresarse a Belén. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Ellas van con la suegra, la acompañan, la encaminan, por así decirlo, porque en aquel tiempo no se acostumbraba despedirse como hoy. O sea, aquel tiempo no era de que la despides en la puerta de la casa y ahí te ves y ya, ¿no? O como hoy que te metes al baño y ahí va la visita, ya me voy, órale, que te vaya bien, cuídate, nos vemos, y ya nomás oyes el portazo que se va, ¿no? No, ellos encaminaban a la gente, se encaminaban y en el camino se despedían después, más adelante. Bueno, esto era lo que estaba pasando, por lo menos las nueras creían que iban con ella, pero para Noemí, ella estaba buscando una despedida. Ella se quería despedir de ellas, ella no quería que las nueras la acompañaran, no era su intención. Fíjate, el versículo 8 dice, Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido.
¿Cuál marido? Pues ya se habían muerto, ¿no? Bueno, vamos a ver eso después. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, fíjate, o sea, ya no tenía esperanza. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Esta palabra de que se quedó en hebreo es que se aferró, o sea, se aferró a Noemí, a la suegra. Y hay algunas cosas importantes que ver de todo este pedazo que leímos. En primer lugar, las nueras siguen a Noemí. Sí, porque la querían, pues por eso también lloran, ¿no? Cuando se despiden. La amaban, claro que sí, pero también siguen a Noemí. Y si te fijas, ni le dicen nada, ni la cuestionan de irse a Belén, nada. Simplemente se paran y se van con ella. ¿Por qué? Porque había ciertas responsabilidades u obligaciones sociales. En aquellos tiempos, las mujeres cuando se casaban dejaban de pertenecer a sus familias inmediatas y pasaban a pertenecer a la familia del marido, ¿sí? En este caso, como ya no había ni marido ni suegro, nomás quedaba Noemí, ella era como la cabeza, la jefa, ¿no? de la familia. Entonces por eso ellas se van y la siguen, porque era su obligación social. Ellas tenían que quedarse ahí con ella, pero también la amaban y el amor era correspondido. Noemí también las amaba, tenía que velar por ellas, tenía que ver por su bien. Por eso intenta liberarlas de estas responsabilidades o obligaciones sociales, porque lo mejor para estas nueras era que se regresaran a Moab, ¿no? O bueno, eso creía Noemí. Por lo menos era lo más lógico para hacer, que se regresaran a Moab. Noemí también las amaba, pero fíjate también cómo las bendice. Les dice que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. ¿Te das cuenta cómo Noemí seguía creyendo en Dios? Clama a Dios que el Señor, que Jehová las bendiga, que tenga misericordia de ustedes. Y algo bien importante es que esta palabra de misericordia en hebreos es Hesed. Y esta es una palabra que vamos a ver varias veces en el libro de Ruth. Y es una palabra clave para entender también este libro, incluso entender también el porqué de muchas cosas y conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque Hesed no es nada más misericordia. Hesed no es nada más como un acto de misericordia. Se traduce en la Biblia como amor, como bondad, como misericordia. Pero sabes, Dios cuando está con Moisés en el monte Sinaí, Dios se describe a sí mismo con esta palabra. Dios dice, yo soy lento para la ira y rico en ¿qué? En misericordia, en Hesed. ¿Qué es Hesed? Hesed es una palabra difícil de traducirse, pero describe o más bien apunta a una característica del carácter de Dios, de quién es Dios. Se entiende como un amor leal, como un amor de pacto, ¿sí? Un amor comprometido, incondicional, generoso, un amor que se entrega para amar a la persona aunque no sea correspondido. Por esa razón, por ese amor de pacto, de decir yo me comprometo a amarte y siempre te voy a amar, es mi pacto contigo. Por eso Él hace actos de misericordia, por eso Él es generoso, por eso Él es, ¿sí? Pero esto describe quién es Dios. Y Noemí está bendiciendo, apelando a quién es Dios para bendecir a las moabitas. Noemí está diciéndole que el Señor sea quien Él es y las bendiga a ustedes.
que les muestre esa fidelidad, ese amor comprometido, que les muestre su amor leal, que encuentren su misericordia. Qué bonita bendición, ¿no? ¿Cuánto les gustaría tener una suegra así? Pero fíjense, ella les dice que encuentren misericordia, ¿no? Que así como ustedes han mostrado misericordia. Pero ¿de qué manera quería que esto sucediera? ¿De qué manera les estaba queriendo bendecir? Básicamente, deseándoles que encontraran marido, que se casaran, por lo que esto implicaba: seguridad, protección, provisión, descanso, descendencia. ¿Sí estás aquí conmigo? Sí. O sea, otra ironía más. Que el Señor las bendiga y que encuentren marido, pero allá en su tierra, ¿no? Y como Noemí no tenía hijos y ya no podía tener hijos, no podía ofrecerles esto: protección, seguridad, provisión, ya no podía. Entonces por eso les dice, las libera, las quiere liberar. Mi vida está arruinada, hijas mías, no me sigan, váyanse ustedes, cásense, sean felices. Ahora a lo mejor piensas, oye, ¿y por qué se tenían que casar? O sea, o por qué era como esta decisión, ¿no? De o se casan en Moab o se van con Noemí, y nunca se casan. ¿No podían agarrarse un galán allá en Belén? La cosa es otra vez esta dinámica social y de familia que había. Ellas estaban comprometidas a quedarse siendo parte de la familia. Y como no había ya parientes, por así decirlo, pues las quiere liberar. Pero esto es otra cosa, entender que también es clave en este libro. Existía una ley que se llama la ley del levirato. ¿Has escuchado esto? La ley del levirato. Dios les había dado una ley donde básicamente en un matrimonio el hombre muere, la esposa se queda viuda, pero el hermano soltero del esposo difunto o un pariente cercano del esposo difunto podía o debía casarse con la mujer, con la viuda. ¿Para qué? Para redimir a la familia, para retomar las tierras y para continuar el linaje del muerto, para que no se rompiera la familia, para que no quedara ahí como la descendencia familiar. ¿Sí estás aquí? ¿Sí tiene sentido? De tal manera que si Malón, por ejemplo, ¿no? Está casado con esta moabita, Malón muere, pero tiene otro hermano. Entonces, este otro hermano se casa con la viuda, y el primer hijo que tengan ellos va a llevar el nombre de Malón. Y de esa manera aseguraban la descendencia y retomaban las tierras y demás, redimían a la familia. ¿Sí estás conmigo? Esto es bien importante porque a este pariente, a este hermano o pariente cercano, se le conoce como el pariente redentor. Y esto lo vamos a ver después en el libro de Ruth. Pero se le conoce como el pariente redentor. Noemí les dice, no tengo quien la redima. Ahora te das cuenta de la importancia de esto. No tengo quien la redima, regrésense, sean felices. Otra cosa que prestar atención de esto es que por primera vez Noemí atribuye su situación a Dios. Fíjate cómo dice el versículo 13. Porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí seguía creyendo en Dios, en Jehová, sí, en su soberanía. Él se ha levantado contra mí. Fíjate cómo ella no dice, pues es que tuve mala suerte, ¿no? Tuve mala suerte, me fue mal, ando vibrando bajo. No, ella dice, el Señor se ha levantado contra mí. En otras palabras, Noemí está diciendo, Dios me está castigando. Dios me está castigando. ¿Por qué? ¿Hemos leído en algún lugar que se dijera que ellos la regaron, desobedecieron y por eso Dios la estaba castigando?
¿No será que ahí entre líneas podemos pensar que Noemí tenía culpa? Que tenía cierta carga por haber decidido salir de Moab, por haberse quedado tanto tiempo y demás. Entonces ella ahora ya decía, lo que me está pasando es Dios contra mí. Es Dios castigándome. Y nuevamente te pregunto, ¿no somos así nosotros también? Tomamos malas decisiones, vivimos las consecuencias y luego Dios me está castigando. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Cuando Noemí les dice, váyanse a Moab, no nada más les está diciendo, vuelvan a su seguridad, su confort, a encontrar galán y a asegurar su futuro. Les está diciendo también, regrésense a sus dioses, a sus ídolos, vuelvan a ellos. Otra ironía más, Noemí les dice que el Señor las bendiga, que el Señor les dé descanso, que encuentren descanso con su marido, ¿no? ¿En dónde? Allá en la tierra con sus otros dioses, pero que Jehová les bendiga. ¿Sí te das cuenta? Más allá de que Noemí les dijera, vénganse, vamos a refugiarnos en el pueblo de Dios, vamos a Belén, vamos con mi Dios, vamos a donde mi Dios está, donde está su presencia, vamos para allá. No, más bien como que las ahuyenta, ¿te das cuenta? No me sigan, ya no tengo hijos, váyanse. O sea, Noemí estaba toda confundida. Lo que estas mujeres necesitaban no era un marido. Ellas eran moabitas, paganas, que estaban separadas del pueblo de Dios. Ellas necesitaban encontrarse con Dios, conocer a Dios, encontrarse con su misericordia y con su gracia. Si tú estás soltero, soltera el día de hoy, tu necesidad no es casarte, no es encontrar cualquier pareja, ¿no? Porque también la regamos en esas decisiones, ¿no es cierto? Sí. Me urge un novio. Lo chistoso es que digo que sí, el hombre que tiene como 40 años de casado. No. Oigan, pero a ver, regresando acá. Déjame decirte esto, por favor. Si tú eres una mujer soltera y sientes la necesidad de tener pareja, no te guíes por tus necesidades. No cualquier sapo verde es príncipe, ¿sí? Y si tú eres hombre, igual. Las necesidades no es encontrar pareja en primer lugar, es encontrarnos con Dios. Y el versículo 16 dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Qué bonitas palabras, ¿no? Esto se escucha también en bodas, porque están bonitas. Donde vayas yo iré, y donde te mueras me moriré, y tu Dios será mi Dios. Y está bonito, pero se lo está diciendo una nuera a la suegra. O sea, ¿alguien tiene nueras? ¿Alguna vez tu nuera te ha dicho algo así? O sea, qué amor le tenía, ¿no es cierto? Fíjate la profundidad de esto. Ella le está diciendo, donde tú vayas, ahí voy a ir. Pero no nada más mi compromiso es mientras vives, sino aunque te mueras, yo ahí me voy a quedar. O sea, vámonos a Belén, no importa si te mueres, yo me voy a quedar ahí. Mi compromiso es contigo y yo voy a ser, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y no va a ser nomás ahí mientras vives. Mi compromiso es hasta que yo muera. Y aún muerta me voy a morir donde tú te mueras. Iglesia, toda la historia nos lleva a esto. Este es el clímax del primer capítulo de la historia de Ruth. La decisión de una viuda moabita. Ella tenía que decidir entre dejar su familia,
dejar su tierra, dejar sus tradiciones, sus ídolos, su cultura, su casa, su familia, todo eso. Tenía que decidir entre dejar todo eso para ir a vivir a una tierra extranjera, ¿sí? En donde no los querían por ser moabitas, y además iba a terminar siendo pobre toda la vida y desamparada porque no tenía esposo ni hijos. Ella tenía que decidir: regreso a esto, me voy acá y vivo de esta manera, pero si me regreso también era regresar a sus dioses y a sus ídolos. Y esta decisión que Ruth toma es tan importante en la historia de la humanidad, que gracias a que Ruth decidió ir con Noemí, tú y yo estamos aquí el día de hoy. Fíjate, o sea, hay mucha profundidad en lo que Ruth le dice. Casi le dice: mi vida te la doy, me comprometo de por vida contigo. Dice: así haga el Señor conmigo. Y aún peor, y esto se cree que el asunto era como si ella estuviera haciendo un gesto, ¿no? Como decir: y así haga el Señor conmigo. Y peor, si algo da más que la muerte nos separa. Y es increíble porque, o sea, fíjate el nivel de devoción. Pero también esta es la primera vez, este Señor que está ahí, y así haga el Señor conmigo, es la primera vez que Ruth menciona a Jehová. Cuando ella dice: tu Dios será mi Dios, usa una palabra en hebreo que es como una palabra genérica para decir dioses. Pero aquí está diciendo: y así haga Jehová conmigo. ¿Qué es esto? Que Ruth, aún siendo moabita, sin saber ni qué, o sea, totalmente extranjera, ella ya estaba reconociendo la autoridad de Dios, se estaba poniendo por debajo de Dios. Que me castigue el Señor si no cumplo con esto. ¿Te das cuenta de esto? Y es probable que durante el matrimonio de Ruth y Orfa con los hijos de Noemí y viviendo ahí con Noemí, porque estaba esta onda de la tradición oral, ¿no? Es probable que ahí en la mesa y todos se compartieran las historias de Jehová y del éxodo, de Egipto, del desierto. Es probable que ella supiera acerca de Dios y haya escuchado las historias por medio de ellos. Pero no sabemos si Ruth tenía fe en este momento o no tenía fe. Esa es la verdad. No sabemos si Ruth había creído en Dios o tenía alguna afinidad con Dios por compromiso, por su matrimonio. Pero definitivamente, iglesia, en este momento de la historia, ella está haciendo una decisión plenamente convencida de lo que está haciendo. ¿Sí estás conmigo? Esto ya es un asunto de convicción, no de compromiso. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? O sea, llegan a Belén, o sea, imagínate, cansadas, empolvadas, caminaron un montón, quién sabe a qué olían, pero llegan a Belén y se encuentran con este asunto de que pueblo chico, ¿qué? Infierno grande, ¿no? Era un pueblo chiquito, todo el mundo se conocía. Y llegan a Belén, se acuerdan de ella, dice que se conmueve el pueblo. Esto es como que se sorprenden, como que dicen: ah, caray, ahí vienen. Pero acá están en la esquina las mujeres, yo me imagino así, como a lo mejor comprando la comida o algo así, varias mujeres. ¿No es esta Noemí? ¿Quién es? ¿No es Noemí? Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Yo no sé cómo tenía la cara Noemí, cuál era su expresión, pero la empezaron a desconocer. ¿No es ella Noemí? ¿No era ella? Noemí significa placentera o agradable, pero ella no lucía así. Su semblante seguramente era triste y amargado, ¿no? Ella dice: llámenme Mara, que Mara significa amarga. Llámenme amarga, ya no soy la agradable, soy la amarga. ¿Por qué? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea, otra vez, el Shaddai, el Todopoderoso, Noemí conocía a Dios. Él me ha llenado de amargura. Él es el culpable, ¿te das cuenta? Es por su culpa que yo estoy amarga. Llámenme amarga, no me llamen agradable, placentera, no, Dios me ha provocado esto. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Otra vez, Él me ha hecho volver de esta manera. ¿Por qué me llama Noemí?
ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, el Señor, sí, Jehová, Él ha dado testimonio, ha testificado en mi contra, y Él mismo, que es el Todopoderoso, el Shaddai, Él mismo me ha declarado culpable y me ha afligido. O sea, estoy bajo su castigo, bajo su juicio. Esto es porque Él así me ha tratado. ¿Quién no estaría amargado viendo las cosas de esta manera? En serio. ¿No te ha pasado que te pasan cosas malas y dices, yo sé que Dios está trayéndome esto a mi vida, pero pues yo quién soy para decirle algo a Dios? Me aguanto, ¿no? El Señor ha determinado esto en mi vida, pues ya que, y nos amargamos, ¿no es cierto? ¿Sí estás conmigo? Y vemos en todo esto decisiones desastrosas, circunstancias desastrosas y emociones desastrosas. La pregunta es, ¿dónde estaba trabajando Dios en medio de todo esto? ¿Dónde vemos a Dios trabajando en medio de todo esto? Podemos ver a Dios trabajando, punto número 1, en decisiones desastrosas. Decisiones desastrosas. Dios había enviado una hambruna a Israel. ¿Para qué? ¿Nomás para que se murieran todos de hambre? No. Para que ellos se arrepintieran de su desobediencia y regresaran a Dios. Había un proceso difícil, pero había un aprendizaje, había una lección que Dios quería mostrarles, que al final era algo para su bendición. ¿Sí estás conmigo? Elimelec toma sus cosas y se va de ahí. Él decide huir de este asunto. No solamente sale de donde Dios lo quería que estuviera él y su familia, como su pueblo, ¿sí? Y huye, sino que también decide huir de este proceso. O sea, no, yo no me voy a quedar aquí. Necesitamos comer. Y se van para Belén. Ahora, podemos ser bien a rajatabla y decir, ese Elimelec le faltó fe, o lo que quieras y gustes, ¿no? Pero esto era un asunto de vida o muerte para él y su familia, piénsalo. Él no estaba buscando paz nomás porque le gustaba el panecito dulce, ¿no? Estaba buscando pan porque si había una hambruna y su familia se podía morir de hambre. Si tú eres papá o eres mamá, ¿no harías esto por tus hijos? Esto era un asunto grave. Por eso ellos se van a Moab. Pero iglesia, ¿cuántas veces por mucho menos que un asunto así de grave, tú y yo decidimos salir de lo que Dios tiene para nosotros y tomar decisiones que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros? No, cuídate de que tus necesidades, por más urgentes que sean, gobiernen tus decisiones. Cuídate de eso. Porque eso te puede llevar a irte alejando de Dios y irte alejando de lo que Dios ha destinado para ti. Pero aún así, aún con toda esta decisión difícil de Elimelec y esta decisión cuestionable de Elimelec, Dios trajo belleza de este caos. Dios redimió, transformó esta mala decisión. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran decidido ir a Moab, yendo en contra de Dios y todo lo demás, si no hubieran decidido ir a Moab, entonces no hubieran conocido a Ruth. Y ¿sabes algo? Ruth terminó siendo la bisabuela del rey David. ¿Y sabes quién viene de David? Jesucristo. Dios había destinado, predeterminado en su designio perfecto que las cosas sucedieran de esta manera. Y puedes pensar, entonces pues la puedo regar, ¿no? Dios ya tiene un plan. Punto para Elimelec, sin saber, ¿no? ¿Sí estás conmigo? No, iglesia. Yo te quiero animar a que tomes buenas decisiones. Si tú has entregado tu vida a Cristo, toma buenas decisiones. Busca honrar a Dios en tu vida y con lo que tú decides en tu vida, con tu pareja, con tu trabajo, con lo que es más, hasta con lo que decides hablar o no hablar, puedes honrar a Dios. Decide honrar a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque, y honestamente creo que cuando alguien ha entregado su corazón a Cristo y el Espíritu Santo está en su corazón, hay una conciencia diferente acerca de lo que agrada y desagrada a Dios. Cuídate de tomar buenas decisiones que honren a Dios. Pero si tú la has regado, si tú has tomado malas decisiones en tu vida, si el día de hoy estás pagando consecuencias de malas decisiones en tu vida, tú tienes que saber que Dios trae belleza del caos.
que Dios redime esas cosas, que Dios tiene un plan, que si tú regresas a Dios, que si tú vuelves a Él y pones tu confianza en Él, Dios puede transformar esa mala decisión en algo que le dé gloria a Él y que vaya conforme a su voluntad y su propósito en tu vida. ¿Sí estás aquí? Dios estaba trabajando, claro que sí. Ahí lo podemos ver, trabajando en medio de una decisión desastrosa. Quiero decirte que si tú has tomado malas decisiones o estás tomando todavía malas decisiones, a lo mejor puedes pensar que si pensamos que Noemí tenía cierta culpa o cierto como vergüenza de lo que habían hecho de Moab y demás, y por eso decía que Dios la estaba castigando, si podemos irnos por ahí, yo nada más te quiero animar a que si tú has tomado malas decisiones y a lo mejor cargas con cierto peso en tu conciencia, en tu corazón, y dices, la he regado y no sé qué onda ya, y no sé si puedo regresar a Dios porque la he regado bien gacho, yo quiero decirte de verdad que no hay decisión tan mala que Él no pueda transformar y que nunca te puedes ir tan lejos que puedes salir de su soberanía y de su voluntad. Él puede hacer las cosas, Dios trabaja en nuestra vida. Lo vemos también obrando en circunstancias desastrosas. Noemí se queda desprotegida, desamparada, sin futuro, pobre, viuda, sin hijos, ¿no? Destinada a mendigar ahí la generosidad de los demás. Como extranjera en otro pueblo se queda también. Estaba en un desastre, si estás aquí, ¿sí? Pero Dios también estaba trabajando en su desastre. Fíjate, Dios había determinado usar a Noemí, aun cuando ella intentó a capa y espada que las nueras no le siguieran. Dios había determinado que ella, Noemí, iba a llevar a Ruth a Belén para encontrarse con él, para encontrar su gracia y conocer su misericordia. Y de esta manera, a través de Noemí, llevando a Ruth para Belén, toda la nación iba a terminar siendo bendecida después, porque iban a ser el mejor rey que tuvo Israel, David. Y mucho tiempo después, toda la humanidad iba a ser bendecida, porque de ahí iba a venir Jesucristo. Entonces, Dios había estado trabajando ahí en medio de las circunstancias difíciles de Noemí. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú puedes estar pasando la peor situación del mundo, puedes estar en una circunstancia muy desastrosa, pero aún así Dios puede usarte para llevar a otros a encontrarse con su gracia y su misericordia. Aún así Dios puede usarte para que otros encuentren a Jesús como su Salvador. Y esto puede resultar en salvación para alguien, pero también para los que le sigan, para su familia, para los que estén ahí en su círculo cercano o no cercano. ¿Sí estás conmigo? Pero ten cuidado otra vez, que tus circunstancias no gobiernen tu fe. No actúes como Noemí, queriendo alejar a la gente de Dios porque tú estás metido en un problema, porque tú estás en una situación difícil. No me sigan a mí, mi vida está arruinada, regrésense a sus dioses, ¿sí? Noemí estaba buscando lo que era bueno para sus nueras, claro que sí. Ella quería que encontraran un futuro, satisfacción, que encontraran provisión, que encontraran seguridad, que encontraran protección. Todo eso, ella lo quería para las nueras, claro que sí. Pero no estaba viendo que eso que ellas podían encontrar en un matrimonio siempre iba a ser mejor encontrarlo en Dios. Y ella prefiere despacharlas que decirles, vengan, vamos a encontrarnos con el Señor. Iglesia, la manera como tú percibas la seguridad, la provisión, la bendición, la protección, la manera como tú percibas el descanso, todo esto que Noemí quería para ellas, la manera como tú percibas esto es a donde tú vas a apuntar a otros. Si tú crees que esto te lo da el dinero, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Los vas a dirigir a que adoren el dinero, porque ahí está la protección, ahí está la seguridad, ahí está el bla, 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 bla. Pero si tú crees que esto está en Cristo, tú puedes apuntar a otros a Cristo. Pero la manera como tú entiendas dónde está esto va a ser importante, ¿sí? Si tú estás pasando por una circunstancia desastrosa, confía que Dios está trabajando en ti y que Dios puede obrar a través de tu vida sin importar el desastre en el que estés.
Y tu historia puede resultar de bendición y salvación para otros. Y finalmente vemos a Dios trabajando en emociones desastrosas. Emociones desastrosas. Noemí estaba segura que Dios la estaba ¿qué? Castigando, ¿no? Que Dios la estaba castigando, su mano contra mí, el Todopoderoso. Y esto la había llenado de amargura. ¿Cómo no te vas a amargar? No se puede contra Dios. Claro que estaba amargada, pero no solamente se había amargado y era como solo, sino que toda su realidad se había distorsionado. O sea, ella ya no veía a lo bueno de Dios, no veía la misericordia de Dios. Les desea misericordia a las nueras, pero ella vive sin esperanza para ella misma. Si yo tuviera esperanza y tuviera hijos, y su fe estaba nublada, ¿te das cuenta? Ella no veía que a lo mejor, porque dice, ¿no? Llena me fui, pero vacía regreso, vacía me ha hecho regresar el Señor. Llena se fue, pues ¿de qué hablas? Si se fue en una hambruna y no creo que se haya ido con todo, con los 20 carros, y no, o sea, se fueron huyendo de ahí también, buscando pan en otro país. Llena se fue, a lo mejor se fue con su esposo y sus hijos, pues sí, pero así que digas qué llena y qué próspera estaba. Vacía regreso. Vacía, pues a lo mejor regresó sin familia y sin muchas cosas, sí, pero regresó con la bendición de una nuera que le había entregado su vida básicamente. Y a lo mejor para eso no era importante para ella, no era suficiente, porque estaba bien amargada, ¿te das cuenta? ¿Sí me estás siguiendo? Porque estaba muy amargada y no veía lo que Dios estaba haciendo ya. Ella veía la ira de Dios, la justicia de Dios, pero no veía que Dios estaba bendiciéndola y lo que Dios estaba haciendo también. Dios ya había pan en la casa de pan. Dios estaba bendición también y ella podía regresar a eso. Ella tenía a Ruth también, o sea, ella había perdido su enfoque, estaba en una ceguera espiritual y esto es lo que hace la amargura, la tristeza, el resentimiento. No te va a dejar ver lo bueno que Dios hace en tu vida, lo que está haciendo o lo que ha hecho. Si tan solo Noemí hubiera podido ver un poquito de la historia, si ella hubiera podido ver un poquito de lo que Dios estaba haciendo, si ella hubiera podido ver un poquito y de conocer los planes de Dios a futuro, de saber que toda esa amargura, todo esto que comienza tan feo, tan triste, iba a terminar en dicha y en gozo para ella. Si ella hubiera podido visualizar que iba a terminar siendo la tatarabuela del rey David, yo creo que hubiera dicho, pues sí me duele y todo, pero va, ¿no? Hay algo mejor, hay algo que viene, hay algo que, o sea, Dios está obrando en esto. Iglesia, cuídate que tus emociones no gobiernen tu fe. La amargura y el rencor te van a cegar, pero si tú crees y confías que lo que Dios hace y que Él hace que todo obre para tu bien, tú puedes decir, pues me aguanto y me duele, pero sé que me espera algo mejor, que Dios está obrando para mi bien. Y a lo mejor no en esta vida, a lo mejor será en la eternidad. A lo mejor es una enfermedad que te va a llevar a la muerte, que te va a llevar a la tumba. Y dices, no, a lo mejor está por venir, Dios me va a sanar. A lo mejor Dios no te sana. Pero si tu corazón está en Cristo, tú tienes una eternidad al lado de Jesús, en su presencia. Pero el hecho de tener esperanza cambia la perspectiva, ¿no es cierto? Cambia las emociones. ¿Sabes? Entender este asunto del Gesed de Dios, de su amor leal, comprometido, nos puede ayudar también en esto, a entender que todo lo que Él dispone para nosotros, todo lo que Él determina en nuestra vida, no viene dirigido por su ira, por su odio, por su enojo hacia nuestra vida, sino por su amor leal, por su amor comprometido de amarte, de encontrarte, de salvarte. Confía que Dios está trabajando en medio de tu proceso, de tu situación. No guardes tu amargura y resentimiento. Confía que Él es bueno, que Él es fiel. Y sabes, con esto quiero comenzar a cerrar.
Todo esto tuvo que pasar, todo esto que hemos visto tuvo que pasar para que al final Ruth tomara una decisión y ella y Noemí regresaran a Belén, a la casa de pan, ¿sí? Belén, la casa de pan. ¿Por qué la casa de pan? Pues porque muchos años después ahí iba a nacer el pan de vida, Jesús. Y quiero pedirte que pienses en tu historia. Quiero pedirte que pienses en tu historia, en esas malas decisiones que han ido en contra o que siguen yendo en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Piensa en esas situaciones desastrosas que has vivido, en esa amargura, en cómo te has a lo mejor llenado de resentimiento en tu fe, porque te han pasado cosas malas y dices, no, pues Dios no es bueno. Piensa en tu historia, por favor. Iglesia, todo eso que has vivido, Dios lo ha diseñado para tu vida, no para llevarte a Belén, a la casa de pan, sino para llevarte al pan de vida, a Cristo. Pero tú necesitas tomar una decisión. Así como Orfa y Ruth tomaron una decisión, tú necesitas decidirte. No de manera emocional o por compromiso y obligación, sino con una plena convicción de las cosas. Porque Orfa y Ruth tuvieron la misma oportunidad, ¿sí o no? ¿Te vas o te quedas? ¿Te regresas a tus dioses o vamos a Belén, al pueblo de Dios, y a encontrarnos con Dios, a ver qué Dios hace con nosotros? Las dos pudieron decidir lo mismo, pero mientras Orfa va y besa a Noemí como un asunto de te amo, pero ahí te ves, yo me regreso, ¿no? Ruth se aferró a ella y eso la llevó a conocer la gracia y la misericordia y este amor leal de Dios para con su pueblo, para con ella incluso, que ni era parte de su pueblo, pero fue. Tú necesitas tener convicción y tomar una decisión con plena convicción. Renuncio, así como Ruth, renuncio a este pueblo, a estos dioses, renuncio a lo que esto representa confort y seguridad para mí y yo decido ir a buscar a Dios y a encontrarme con Dios. Tú necesitas tomar esta decisión. ¿Sigues a Jesús o te regresas a tus ídolos, te regresas a tu confort, te regresas a lo que te brinda seguridad o a lo que crees que te da seguridad? Porque lo que yo veo en la Biblia es que seguir a Cristo cuesta. Y Jesús lo dijo. Quien quiera seguirme, que tome su cruz, que muera a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que me siga. Y si tú crees que Jesús vino a este mundo siendo totalmente Dios y totalmente humano, que Él murió por tus pecados y Él vino a morir por tus pecados para que tú ya no le debieras nada a Dios y pudieras ser reconciliado con Dios y tener una relación con Dios Padre y tener salvación para la eternidad. Si tú puedes creer que tú tenías una deuda con Dios que te iba a llevar no al cielo, sino al infierno, porque habías quebrantado su ley, porque habías ido en contra de Él. Si tú puedes creer esto verdaderamente en toda la historia de vida que tienes y puedes decir, Jesús, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú te entregaste en la cruz por mí, por mi maldad, que tú has ganado vida eterna para mí, me has perdonado. Si tú puedes creer esto en tu corazón y puedes renunciar a tus ídolos como Ruth y decir, yo voy a seguir a Cristo, tú puedes comenzar esta historia y puedes entrar en una historia de redención, de gracia y de fidelidad con Cristo. Porque Él ha ganado para ti, pero tienes que tomar una decisión. Tu historia importa, claro que importa, pero solamente cobra sentido cuando se encuentra con Cristo y es redimida. Cuando tu pasado es redimido, tu presente es transformado y tu futuro es diferente, un futuro en la eternidad a su lado. Ahí es donde tu historia cobra sentido, como la historia de Ruth. Ven a Jesús y toma una decisión, no te quedes a medias del camino. ¿Me voy o me regreso? Pues aquí sí y acá no. Toma una decisión. Quiero terminar diciéndote esto: Dios saca belleza del caos. Él puede transformar tus malas decisiones. Dios puede usarte aunque estés en medio del peor desastre en tu vida para traer salvación a otros. Pero también quiero animarte a que no te amargues, que no te ensanches en contra de Dios por lo que vivas, sino que lo veas con fe, con esperanza.
creyendo que su bendición está por delante, aunque en esta vida a lo mejor no suceda, pero en la eternidad sí, creyendo y confiando que Dios ha escrito tu historia. Confía en que Él está trabajando en ti, aunque no lo puedas ver, en su perfecta voluntad para tu vida. Confía que Él conoce tu historia, no es un producto al azar. Dios no improvisa lo que vivimos, Dios lo ha diseñado según su voluntad para nosotros. Confía en eso. Que todo lo que te ha pasado y todo lo que te habrá pasar es para llevarte a Jesús, para llevarte a ser más como Él. Te repito esto, tu historia importa, pero tu historia solo cobra sentido cuando es redimida por Cristo. Y este capítulo termina diciendo, volvió Noemí y con ella su nuera, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Se fueron porque no había pan, pero ahora regresan justo en el momento donde hay pan. Dios estaba trabajando, pero esto lo vamos a ver la siguiente semana, ¿está bien? ¿Oramos? ¿Puedes ponerte de pie, por favor, para orar?